Bienvenidos, estimados estudiantes, a este laboratorio número 5 de biología titulado Niveles ecológicos de la materia viva. Los objetivos de aprendizaje en esta ocasión son identificar los niveles de organización ecológicos, describir las características de poblaciones, comunidades y ecosistemas, describir factores bióticos y abióticos y conocer las relaciones ecológicas existentes entre los seres vivos. En el estudio de los niveles de organización tenemos que conocer sobre la ecología, la cual es la rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los seres vivos en los ecosistemas. Es decir, es el estudio de la relación entre las especies con sus ambientes físicos, biológicos y químicos. En ecología se utiliza el término individuo para referirse a un ser vivo que habita un lugar determinado. Este ser vivo puede ser unicelular o pluricelular, con capacidades de realizar todas las funciones vitales para sobrevivir. Los individuos poseen características propias que los hacen diferentes del resto. Por ejemplo, un tucán, una abeja o un pez, todos son individuos. Es importante mencionar que los individuos también dependen de otros individuos para poder sobrevivir y reproducirse. A todos estos elementos con vida los conocemos como factores bióticos. Generalmente estos se pueden observar en forma de flora y fauna de los ecosistemas, además de aquellos microorganismos que no son visibles a simple vista. Los individuos también dependen de materia sin vida, lo que conoceremos como factores abióticos. Estos son los componentes físicos y químicos no vivos del ecosistema, pero que de igual manera son importantísimos para la sobrevivencia de los individuos. Entre ellos podemos mencionar la luz solar, que permite que organismos vivos como las plantas realicen su fotosíntesis para poder subsistir. Entre otros elementos tenemos la temperatura, el aire, los minerales de la tierra, las rocas, el agua, que sabemos que en sí mismo es el componente vital por excelencia, y todo esto nutre la dinámica de la vida. Para comprender mejor la manera en que los seres vivos interaccionan entre las especies que habitan un mismo ambiente, se ordenan de manera jerárquica, presentando los siguientes niveles ecológicos. Tenemos a las poblaciones. Las poblaciones son todos los individuos con características semejantes que forman parte de una misma especie, la cual se define como el conjunto de los seres vivos similares entre ellos que son capaces de reproducirse y generar descendientes que también son fértiles. Así podemos observar la población de tilapias rojas que se encuentran en la Escuela de Biología de nuestra querida alma mater. Y por otro lado tenemos el ejemplo de la población de orquídeas tomadas en el Parque El Imposible. Luego tenemos la comunidad, que es el conjunto de poblaciones de varias especies de seres vivos que habitan en un lugar determinado. Los seres vivos de una comunidad dependen de otros organismos que la comparten. Así tenemos el ejemplo de la comunidad en el estanque, compuesta por la población de tilapias y la población de algas, que le confiere esta coloración verde al agua. Luego tenemos el ecosistema, que es el sistema natural o artificial donde se desarrollan las interacciones entre los seres vivos de una comunidad con su entorno. Por ejemplo, puede ser un manglar, un bosque, un desierto, lagos o un océano. Aquí, por ejemplo, tenemos un ecosistema acuático. Relaciones ambientales que se establecen entre los organismos se denominan relaciones bióticas, que depende de si son de las relaciones entre una misma especie o si se relacionan entre diferentes especies. Así se clasifican en dos grandes grupos: las relaciones intraespecíficas, es decir, dentro de la misma especie, y las relaciones interespecíficas entre diferentes especies. En las relaciones intraespecíficas encontramos competencia, cuando varios individuos de una misma especie utilizan un recurso limitado, lo que genera una lucha. Por ejemplo, dos perros luchando por un hueso. Luego tenemos la territorialidad,
Esto es la defensa que hace un individuo sobre su área determinada por espacio, alimento o pareja. Por ejemplo, manadas de lobos que luchan por su territorio. Luego tenemos la reproducción, que implica el cortejo, apareamiento y la cuarta relación intraespecífica, que es la crianza, que es un vínculo que se realiza con fines de supervivencia de la especie. Ahora estudiaremos más a profundidad sobre las relaciones interespecíficas, es decir, entre diferentes especies. Iniciaremos con la depredación. Esta se da cuando un cazador se beneficia de la presa. Aquí tenemos una relación más-menos. ¿Qué nos quiere decir esto? El signo más es que una especie gana o se ve beneficiada y el signo menos es que la otra especie depredada pierde. En el caso de esta imagen, el depredador sería el ave y el depredado sería el gusano. Luego tenemos el parasitismo, que es donde una especie vive como parásito a costa de otra huésped. El ejemplo que tenemos acá son las amebas en el ser humano. Por lo tanto, tenemos una relación más-menos. La siguiente relación es la competencia. Se da cuando varios organismos parecidos, pero de diferentes especies, compiten por una misma área geográfica, alimento, liderazgo, agua o luz. El ejemplo que vemos aquí es la competencia por la presa entre las hienas y los leones. Esta relación es menos-menos, ya que ambas poblaciones se ven perjudicadas. Luego tenemos el amensalismo, conocido también como antagonismo, donde uno de los miembros implicados no experimenta ninguna alteración, pero impide el desarrollo y supervivencia del otro, por lo que tenemos una relación -0. Un ejemplo de esto es el eucalipto, que segrega ciertas sustancias que impiden el crecimiento de todas las plantas que están a su alrededor. Por otro lado tenemos el mutualismo, que es donde dos especies coexisten en beneficio mutuo. El ejemplo que tenemos acá es el del pez payaso con la anémona. El pez payaso no moriría sin la presencia de las anémonas ni viceversa, pero sin embargo la vida de estas dos especies marinas juntas es mucho más fácil. Por lo tanto, tenemos una relación ganar-ganar o más-más. Por último, tenemos el comensalismo, donde dos especies coexisten, una se ve beneficiada y la otra no es afectada. Por ejemplo, tenemos el caso de los árboles con los pajaritos que pueden hacer sus nidos sobre ella. Vemos que el beneficio es para el pajarito y el árbol no se ve afectado. Por lo tanto, aquí tenemos una relación +0, ¿verdad? Porque como una no es ni afectada ni beneficiada, no tiene ningún tipo de influencia. Por eso lo representamos con el número 0. Bueno, una vez aprendida esta parte teórica, vamos a identificar cuáles son las relaciones entre las diferentes poblaciones. Esto lo van a resolver en su manual de laboratorio, el cual será discutido con su docente en el momento que se los indique.
Bueno, y antes de terminar, queremos hacerles un breve recorrido de nuestra visita a la piscigranja de la Escuela de Biología. Para esto contamos con el apoyo y la guía del licenciado Pocasangre. Nos comentaba sobre las condiciones ideales para preservar las tilapias. Lo que observaremos a continuación es un ecosistema acuático. Para todo ser vivo existen parámetros ambientales ideales que le ayudan a conservar su salud y su vida. En el caso de las tilapias tenemos ciertos parámetros específicos como la temperatura, que debe oscilar entre el 25 y 26 grados centígrados. Si la temperatura llegase a bajar menos de 20 grados centígrados, la integridad de la tilapia podría verse afectada. Esta temperatura también ayuda a la descomposición adecuada de materia inorgánica, como por ejemplo el residuo que queda del concentrado que nos ha alcanzado a comer por las tilapias y se va hacia el fondo del estanque. Esto ayuda como abono para las algas, que también sirven como alimento para las mismas tilapias. Otro parámetro importante es la radiación proveniente del sol, que permite la fotosíntesis de las algas, que como ya mencionábamos sirven de alimento para las tilapias, además de ayudar a mantener la temperatura de todo el estanque. El factor abiótico fundamental en este ecosistema acuático es el agua, pero además de dar un medio para que el ecosistema se desarrolle, funciona como un amortiguador del calor. Así, la radiación y el agua pueden lograr esa temperatura ideal entre 25 hasta 26 grados centígrados. Otro amortiguador importante de la temperatura es el viento, además de conferir oxigenación del agua. El tema de la temperatura es muy importante para la preservación de las tilapias, ya que si la temperatura se encuentra arriba de los 30 grados centígrados, el oxígeno no puede depositarse en la superficie del agua. En este ecosistema acuático también existen relaciones inter e intraespecíficas. Entre las relaciones interespecíficas encontramos en uno de los estanques que existía una especie de pez específico llamado guapote tigre, que es un depredador de la tilapia. Otra relación que podemos encontrar aquí es que la tilapia se alimenta de plancton. Hablando un poco de los plancton, se subdividen en fitoplancton, que es un plancton vegetal, y el zooplancton. El primer grupo está integrado en un elevado porcentaje por cianobacterias y algas unicelulares, además de servir como alimento para el zooplancton. Entre otras relaciones interespecíficas podemos encontrar el parasitismo en las tilapias, ¿verdad? Estos pueden tener parásitos de distintos tipos si no se tiene control de los factores ambientales adecuadamente. En cuanto a las relaciones intraespecíficas, tenemos que las tilapias presentan un comportamiento reproductivo muy particular. Los machos eligen un sitio específico para construir el nido donde colocarán los huevos de su pareja. Esto se da sobre todo en estanques que tienen como fondo tierra, entonces ahí hacen una especie de hueco, el cual está siendo limpiado constantemente esperando atraer a la hembra. Incluso defienden ese territorio, y ahí podemos ver otra relación intraespecífica de la invasión de otros machos con movimientos de natación agresivos. La hembra, después del cortejo, nada dentro del nido soltando los huevos, seguida de cerca por el macho, quien expulsa el esperma en la cercanía de los huevos, por lo que la fecundación de los huevos es externa. Una vez fertilizados los huevos, la hembra los recoge y coloca en su boca para su incubación. Este periodo tiene una duración aproximada de entre 3 a 6 días, dependiendo de la temperatura del agua. Bueno, hemos llegado al final de esta aventura. Les agradecemos haber sido parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje y esperamos poder acompañarlos más adelante. Feliz día y buena suerte.